Se me fue para atrás. Hola compañeras, hola compañeros. Aquí estamos de vuelta después de una semana de vacaciones y bueno, dispuestos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido durante estas 2 semanas en el ámbito de la política internacional, de la geopolítica, siempre desde una óptica, vamos a llamarle revolucionaria, ¿no? O netamente de izquierda, o de izquierda, de la izquierda verdadera, como le queramos decir. Pero bueno, ahora ya empiezo a ver que esto está correctamente. Ahora sí, Y, ahora sí. y bueno, sí, ya sabéis, me tenéis en Los Birros y Verdes, además de, por supuesto, en antiperiodistas.com, en el canal ahora mismo de la bisabuela, creo que el número 12 o por ahí. Y luego, por supuesto, en VK, porque no me fío del invento de YouTube después de lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, aunque no sé qué ha sucedido, no sé si hay alguien que ha escrito o pensado o declarado sobre el tema, pero parece que está un poco más permisivo en los últimos tiempos con las páginas. Ya se escuchan cada vez que han cerrado menos páginas, menos programas. El nuestro ha sobrevivido después de habernos borrado cinco de ellos. Y el canal nuestro de Antiimperialista está también vivo después Sí, pero con Shadowban, quiero decir, nosotros estamos ahí porque nos dejan crecer. ¿Te acuerdas que crecíamos antes a 300 y llegamos a 15.000 enseguida? Ahora va, Sí, pin, pin, o sea, pero, pero pero, pero estamos vivos, estamos sí, vivos. sí, no, de momento, sí, ojalá sigamos así porque, no, porque empezar de cero otra vez, la verdad es que supone un esfuerzo bastante potente y siempre, desgraciadamente, se queda gente en el camino que no vuelva a encontrar el lugar para engancharnos, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a dar comienzo. Voy a cambiar la cámara porque no me gusta la que tengo en este momento. La cámara, estamos aquí, cambio la cámara lateral para no estorbar, vuelvo a compartirme y yo creo que ahora ya estaremos perfectamente para comenzar. Bueno, como siempre hacemos un pequeño repaso de qué va a ir estas claves de la semana. Realmente, digo, estuve fuera y he vuelto con algunos problemas o eventos familiares y de amigas y amigos, y tampoco es que he tenido todo el tiempo del mundo. Así que hoy espero que al menos hay algunas menos de diapositivas y que aguantemos una hora y poco, ¿no? Luego ya seguiremos Chema y yo. Y luego Fira, evidentemente, que venía justo después. Bueno, como hemos titulado el programa de la semana, es que Hezbolá está desatando un infierno en el norte de Israel, que hay algunos compañeros que han estado hablando en el chat antes de comenzar, decía que les encantaba como titular, bueno, más que como titular, como lo que está sucediendo de verdad en estos momentos en la frontera con Líbano, ¿no? Es muy fuerte, y algo gordo va a pasar o va a seguir pasando, ya os contaré cómo. Bueno, también, joder, el salto cualitativo que han hecho los hutíes, dos saltos realmente, no uno, con misiles. ¿Y por qué, desde mi humilde punto de vista, creo que el portaaviones norteamericano ha sido tocado? ¿Vale? Ahora lo cuento. Por supuesto, toca también, y podría haber sido también el titular de la semana, ¿no? El plan de paz que ha presentado Biden, pero como vuelve a ser lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, creo que nos merecía la pena que igual que la anterior semana estuvimos hablando de la resistencia palestina, hoy hablásemos un poquito más de manera un poquito más central de la resistencia exterior que es solidaria con Palestina. Y luego, para que veáis dónde vivo, voy a enterar, hay dos noticias que están relacionadas casi prácticamente con mi casa, o con los alrededores de mi pueblo, básicamente, porque ha habido un tiroteo aquí al lado de casi donde vivo, a unos pocos kilómetros, y lo han hecho con armas mm, de Ucrania, con armas que le hemos regalado a los ucranianos que han acabado en manos de los narcotraficantes. Bueno, seguiremos en la noticia cortita, pero simplemente porque lo hemos comentado prácticamente desde el principio de la guerra de Ucrania, que al final una buena parte, porque Ucrania es un estado absolutamente corrupto,
los propios militares lo son, y de hecho habían vendido un montón de armas y estaban, en algunos momentos se han visto disparar con armas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. O sea, unas cosas manuales que se veían solamente en películas y porque no tenían nada. Si lo habían vendido todos los arsenales que tenían antes de comenzar la guerra contra Rusia, prácticamente se habían quedado sin nada y sobre todo de armas cortas y munición. Y bueno, y luego creo que es de obligada parada y reflexión lo que está pasando con la OTAN, con Estados Unidos también, o sea, con Estados Unidos y la Unión Europea en Ucrania. Y no sé, hace un ratito me han comentado, Pablo, ¿sabes si hay alguna manifestación convocada contra la guerra que viene en Europa, que puede ser una guerra nuclear y tal? Digo, mira, de momento las manifestaciones se siguen haciendo por Palestina, las manifestaciones por Ucrania, que al principio las organizaban para solidarizarse con los ucronazis, desaparecieron prácticamente. Pero yo creo que todavía no somos todas y todos conscientes de lo que se puede estar jugando en este momento en los teatros de operaciones en Ucrania y las implicaciones que puede tener. Mucho más allá, que hay alguna también que me afecta personalmente y geográficamente. Ya lo desvelo dentro de un momentito. Bueno, comencemos con lo que está sucediendo en el sur bueno, en el norte del Estado sionista, en la frontera con Líbano. La verdad es que ha habido escaladas continuas, ha habido muchos ataques del Estado sionista en el sur de Líbano que han sido respondidos, evidentemente, como se debe por Hezbollah y además muchas veces incluso subiendo la apuesta, están desvelando nuevos armamentos, etcétera. Y luego nuevos armamentos más poderosos, por supuesto, con más alcance, ¿no? Y la cosa, claro, estamos ya a 1 de junio, los campos o los bosques están absolutamente secos. Se han disparado muchos drones, se han disparado muchos misiles, se han disparado muchos interceptores para ambos. E incluso si ha habido alguna intercepción, que ha habido pocas, ya lo contaré, pero están diciendo que no tienen con qué parar ni siquiera los drones de Hezbollah. Pues todo eso está cayendo a veces en tierra, está cayendo en bosques, está cayendo en praderas, está cayendo en cultivos y realmente está prácticamente el norte del Líbano está entero con incendios forestales, está todo incendiado, ¿no? Bueno, estos días se han cumplido el, el, el 2000, ataque número 2000 con cohetes, con drones, con morteros sobre el Estado sionista. El propio estadounidense, las IDF han dicho que se han lanzado proyectiles ya serios, no de mortero, proyectiles grandes, más de 5.000 sobre el suelo israelí, 4.800 y pico creo que era exactamente. Y bueno, yo como siempre lo he dicho, antes se tiraba una piedra con una onda desde Líbano hacia Israel y se montaba una operación militar, acababa un montón de gente muerta, los aviones bombardeaban, tal. Ha habido 2.000 ataques ya en este momento y todavía no se atreven a hacer absolutamente nada serio con, con respecto a ese frente del norte, porque lo que están diciendo muchos analistas, muchos militares, es que el ejército no puede mantener dos ofensivas tanto en el norte como en Rafah en estos momentos. También, bueno, ya se retiraron de Jabalia, pero están atacando desde el aire Gaza y en este momento el ejército está absolutamente agotado y no da para más. Y fijaros la precisión que tiene ahora mismo el Hezbollah con su armamento. Esto es Kiryat Shimona, esto es uno de los asentamientos que estaba un poquito más retirado de la primera franja que llegaron a tocar. Y fijaros lo que han logrado hacer con algunos de sus ataques que creo que utilizaron los rusos.
arribo, la sede de la brigada, ahí están arriba. شمال 2 من كمان. Así ha quedado el campamento militar, la sede de la 769 Brigada del Ejército de Ocupación, absolutamente destruido. Y normalmente Hezbollah no suele apuntar jamás a población civil, casi siempre o siempre es a población militar, incluso cuando son edificios civiles, porque allí hay militares y su inteligencia así se lo indica. Y en este caso sí dispararon contra la zona de las que estaban alojadas, durmiendo, o en la zona donde estaban los militares directamente, porque tienen capacidad de no fallar el tiro y de dirigirlo como se debe. Bueno, fijaros lo que os decía antes. Los incendios forestales están siendo brutales. El dato de hace un rato es que ya iban más de 50 incendios, muchos cientos o miles ya de hectáreas y prácticamente todo el norte. Bueno, e incluso hay de los propios militares que están intentando atacar o apagar el fuego. Hay ya 9 heridos y mucha gente evacuada. Y bueno, fijaros como decía, que esto es increíble. No son incendios provocados, o sea, que como sí hace el Estado sionista o ha estado intentando hacer muchas veces, el Estado sionista estaba disparando bombas de fósforo sobre los campos del sur del Líbano justamente para incendiar, pero estos son, bueno, pues llegadas, o ya he dicho, derribos o interceptores o lo que sea, pero el tiempo que hace, ya sabéis, y, bueno, los que vivís en zonas donde el verano coincide con la época de más calor, como es el clima mediterráneo, lo sufrimos y la temporada de incendios forestales es ahora y muchas veces con un simple cristal se es capaz de hacerse un fuego, imaginaros con lo que está cayendo del cielo en ambos sentidos. Aquí tenemos otra imagen, esto es Kiryat Shmona y están evacuando a personas de todos sitios y está provocando, bueno, pues la gente, sabéis que la gente del norte del Estado sionista. eh, Hay alrededor de 200.000 personas que han tenido que evacuarse. Están echando al ejército de algunos pueblos porque dice que lo único que hace es atraer tiros y no lo defienden absolutamente de nada, que son unos inútiles. Han estado incluso a punto, bueno, era una tontería, pero sí había salido en prensa, había tenido mucho reflejo internacional, incluso estaban incluso diciendo que querían separarse del Estado sionista y crear un Estado nuevo que se llamara Alta Galilea. Se habían hecho indepes porque Israel no estaba sirviendo absolutamente para nada y luego pues la gente, ya más de la mitad de las personas que se han evacuado han dicho que no volverán nunca al norte y que los negocios están absolutamente perdidos. Imaginaros, ¿no? Gente que tenía pues cultivos, que tenía negocios de vivienda. Hablamos de que más de 1.000 viviendas han sido ya destruidas porque la han ido habitando los propios militares para ocupar el espacio que dejaron los civiles y desde allí pues atacar a Líbano. Y más de 1.000 viviendas están totalmente destruidas, con lo cual el tema de la recuperación o la reconstrucción del norte va a ser un asunto muy peleagudo, pase lo que pase de aquí a mucho tiempo, y sobre todo, teniendo la capacidad de disuasión ahora que tiene Hezbollah, habrá mucha gente que no quiera estar a tiro de dron de la resistencia libanesa. Fijaros cómo aumentan las capacidades poco a poco de Hezbollah o cómo la están desvelando, ¿no? Igual no es que estén justamente adquiriendo esa capacidad en estos momentos, pero aquí tenéis uno de los drones estrella que tiene el ejército sionista, un Hermes 900, que fue derribado certerísimamente por un misilazo de Hezbollah. Y creo que ya van, no sé si son 3 o 4 desde 7 de octubre. Ahí está el bicho cayendo. Y luego ya se ve también un pequeño incendio en el lugar del impacto. Pero veáis que esto es prácticamente un caza. Es un avión
bastante grande que bien podría estar tripulado por una persona que vale su milloncejo de dólares. Así que, bueno, esto junto con lo que están haciendo cada vez más también los hutíes, que creo que llevan también como 6 drones más o menos de este tipo norteamericanos, pues veis que la resistencia cada vez está más fuerte, cada vez está mejor armada y cada vez está siendo mucho más osada. No sé por qué no me fijo. Bueno, pues aquí tenemos, esto está llegando a un límite tan brutal, la destrucción que está sucediendo en el norte de Israel, que los ministros, como siempre ocurre, ¿no? Con la parejita de ministros más radicales, que ya digo, decirles radicales, cuando está en teoría gobernando con Netanyahu, pues todo se queda corto, ¿no? No hay apellido para nombrarlo y desde luego en Europa o en Estados Unidos o en América Latina, a una persona como esta va de nazi para arriba, ¿no? Este es un supremacista, ya digo, racista, todo lo que pueda tener nazi, lo que queráis se le puede decir, ¿no? Y ya fijaros, ha dicho que hay que quemar enteramente el Líbano. Esta es la pareja, de hecho, entre comillas, políticamente hablando, no, perdón, otro que está por aquí, que será efectivamente este, ¿no? El Bezalel Smotrich, que es otro nazi ucraniano sionista que no tiene semita absolutamente nada, que puede verle el careto, y dice directamente que hay que volver a Líbano, hay que devolver a Líbano a la edad de piedra. O sea que están intentando, estos son los que van a romper con el gobierno de Netanyahu en el caso de que firme el acuerdo de paz que ha presentado Estados Unidos, que ahora veremos más adelante. Y bueno, este otro elemento, el Yiftach Rontal, era comandante de la Fuerza de Infantería de la Fuerza de Ocupación, ahora dirige una empresa que se dedica a repartir es una empresa eléctrica, ¿no? De distribución eléctrica, ¿no? Y este es el responsable de haber cortado la electricidad a los hospitales de Gaza. Salió en televisión el muy ufano, con unos operarios detrás cortando los cables o desconectando los cables de las torretas y diciendo que ese era su trabajo y que él sabía hacer su trabajo muy bien y que para eso estaba, ¿no? Bueno, pues como su experiencia militar antes que la civil, pues dice que Nasrallah no nos tiene miedo. Estamos en un estado de agotamiento. Siempre se dice que se está cazando a los militares sionistas como patos, ¿no? Porque siempre la iniciativa la lleva directamente el Hezbollah, ¿no? Y dice que, bueno, que no es que haya que declarar una guerra en el norte, que la guerra ya existe y en la cual están siendo humillados. Esta es la opinión básicamente de prácticamente la inmensa mayoría de los sionistas o de los israelitas, ¿no? La cuestión es que hay algunos que hacen pesar en una balanza lo que puede suponer una guerra contra Hezbollah en medio de una guerra contra Hamas y contra los hutíes, etcétera, y ven que no la pueden ganar o que pueden tener un montón, muchísimo más de bajas de las que están teniendo en estos momentos. Entonces, bueno, pues no sé cómo va a acabar, pero si fijaros lo que se dice en los medios de comunicación, está muy, muy muy asustados con Hezbollah. Las fuerzas de ocupación admiten que lanzaron misiles interceptores, pero no lograron detener los drones de Hezbollah. O sea, esos interceptores, que son algunos de los que han metido fuego, pero es que han admitido públicamente en medios de comunicación y en entrevistas que no han podido pararlo. O sea, que es que no saben ni siquiera cómo enfrentarse a drones que no son de los mejores, ni de los más potentes, ni de los más rápidos de Hezbollah. Aquello está siendo un coladero y de hecho han podido atacar incluso a alguna lanzadera de la cúpula antimisiles, ¿no? Que tienen en el norte. Hezbollah ha creado una zona de fuego inhabitable en el norte. Debemos ir a la guerra en el Líbano lo antes posible. O Galilea correrá el riesgo de convertirse en una zona permanentemente prohibida. Esto es otro medio de comunicación. Mayo fue el mes más duro de combates en el norte. Esa zona es el principal frente de guerra ahora. O sea, ahora mismo ya en los ojos en la guerra contra Palestina ya no están situados en Gaza, sino que están arriba.
están en el norte. En este mes pasado, que bueno, acabamos de pasar, hubo 325 ataques y mientras que en abril hubo 238. Fijaros que prácticamente es un poco menos del 50% de escalada de ataques. Y además todos admiten que eso es porque están respondiendo a la escalada que está habiendo a su vez en Rafah. O sea que todo está absolutamente relacionado. También están admitiendo que la resistencia cada vez el alcance de sus bombas es más potente, que no hay ninguna capacidad de disuasión sobre Hezbollah, porque ya digo, en todo caso es al revés. Y bueno, el otro día sí parece que estaban haciendo unos preparativos, no sabemos, algunas maniobras de ver cómo podía organizarse un ataque a Líbano. Así que, bueno, no sé si es un plan A o un plan B o un plan C, pero de momento están preparándose por si acaso tienen que invadir Líbano. Y alguna gente de la inteligencia británica, que yo creo que es la menos inteligente de toda la inteligencia por la cantidad de patazos que está metiendo, sobre todo con Ucrania, etcétera, le habían dicho ya a los libaneses que se esperara que dentro de 10 días aproximadamente, o quizás un poco más, podía haber ya una incursión total sobre Líbano. Así que, bueno, yo no me atrevo a hacer predicciones porque es muy complejo y además hay muchos factores, ¿no? Estados Unidos no quiere una guerra en Líbano, pero como Netanyahu tampoco quiere parar la ofensiva, el genocidio en Gaza, pues tampoco van a parar la resistencia libanesa. Lo han intentado convencer diciendo que te vamos a devolver la parte de los altos del Golán que te hemos ocupado. Y Hezbollah dice que no ha hecho la guerra para eso, que ha hecho la guerra, está haciendo para proteger a los palestinos y las palestinas. Y bueno, pues no sé si al final pues la sensatez reinará sobre eh, el hígado, sobre la bilis, sobre eh, la- las malas sensaciones que está creando Hezbollah dentro del Estado sionista. Así que, bueno, esta es la primera noticia que quería contaros. La cosa está muy calentita en muchos de los sentidos en el norte del Estado sionista, de la Palestina ocupada, y puede ser un foco de mucha más tensión y un foco incluso mucho más bélico de lo que lo es ahora. Y ya sabéis, si hace muchísimos años, cuando se echó a los sionistas de Líbano, fue con una derrota absolutamente brutal y Hezbollah no tenía ni una cuarta parte de las capacidades que tiene en estos momentos, ya digo, salieron imágenes de que tenían hasta los misiles estos termobáricos rusos, ¿no? Del TOS-1, en este caso los Sorcepé, que son capaces de prácticamente de sacar todo el oxígeno de cuevas o de edificios, de búnkeres, etcétera, y son los que están liando la parda absolutamente en Ucrania. Pues están con la versión 2 en Ucrania y también con la uno, pero parece que la uno también tiene unas cuantas baterías, los de Hezbollah, además de la guerra en trinchera, la guerra en búnkeres y luego ya pues todas las capacidades que han ido adquiriendo a nivel misilístico y a nivel de drones. Ya vimos la semana pasada o hace 2 semanas esos drones artillados, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nadie se esperaba que tuviera jamás una milicia de la resistencia como es el caso de ellos. Bueno, vamos a la siguiente milicia, vamos al siguiente pueblo yemení, que para mí han redefinido los términos de lo que significa la solidaridad entre pueblos. Y bueno, pues imagino que habréis oído la noticia que Yahya Saree, que es el portavoz de las Fuerzas Armadas hutíes de Yemen, que por 2 ocasiones, no en una, él dijo que había atacado el USS Eisenhower en respuesta fundamentalmente porque el Reino Unido y Estados Unidos el día anterior habían disparado, habían hecho como 16 ataques de aviones sobre Yemen y habían matado prácticamente a 60 personas y además con un montón de heridos. Y bueno, pues dijeron que si estáis subiendo, prácticamente desde febrero, los gringos y los anglos no estaban atacando
con mucha fuerza, ¿no? Al- a Yemen, pero sí reanudaron esos ataques con muchísima virulencia y la respuesta fue esa. No solamente atacaron al portaaviones Eisenhower, que dicen que es uno de los... en algunos sitios he visto que el mayor o el barco más poderoso o el más grande o el más que tiene Estados Unidos, que nadie se había atrevido jamás a atacarlo, pero también había destructores y también se había atacado a algunos mercantes. Y bueno, ellos dicen que eran misiles de crucero y misiles balísticos, incluso drones, habían disparado con lo que tenían y que habían impactado varios tiros de manera absolutamente certera. Estados Unidos, aquí no ha pasado nada, esto es pura propaganda, esto es falso, etcétera. ¿Cuál es el misil que han utilizado según todos los indicios? Pues el Qader. Es un misil iraní en el cual se ha instruido a los yemeníes a producirlo en casa. A veces también parece que han llegado barcos pesqueros somalíes y demás que han ido con trozos de misiles y que lo han ido trayendo a cacho, contrabandeándolo hacia el puerto de Judaida y poco a poco después allí sí lo han montado. O sea, pero se ha montado desde cero, se ha construido de cero o montado de piezas, se ha acabado de construir o de trabajar en Yemen. Y en estos momentos, con toda la que se ha montado y con todo el lío que hay en el Mar Rojo, parece que antes los barcos que entraban hacia Yemen estaban todos absolutamente vigilados y controlados. Ahora en este momento eso no está sucediendo y pueden entrar o han podido entrar barcos cargados con misiles, con drones o con munición para los hutíes, cosa que antes no había ningún tipo de confirmación. Decían, es que Irán le está mandando, es que Irán está... Y no había nadie que pudiera ni una mínima prueba de lo que estaba sucediendo. La semana pasada, o hace 2 semanas, perdón, sí os dije que se estaban dando cursos para los ingenieros de Yemen para construir eh, tanto drones como misiles. Y desde luego esto, si vemos lo que ha sucedido en Palestina y vemos lo que ha sucedido en Gaza fundamentalmente y lo que han sido capaces de crear la Palestina ocupada, cercada y demás, ¿sabéis? Eso Al Yassin 105, ¿sabéis? Esos morteros, etcétera. La cosa es alucinante lo que pueden hacer los yemeníes, como llevan haciendo desde que estaban enfrentándose a Arabia Saudí. Bueno. El capitán del USS Eisenhower tiene un Twitter, como Dios manda, el señor Chowda Hill, y publicó unas imágenes de unos aviones aterrizando en la superficie del Eisenhower. ¿Vale? Pero de manera absolutamente inmediata, de unos minutos después, aparecieron tuiteros diciendo que esa misma imagen se había compartido en la fecha del 21 de marzo de este año. Con lo cual, claro, si tú dices, voy a intentar decir que no ha pasado nada y yo comparto una imagen para engañar a la gente y te pillan, directamente te pillan, es que no ha podido poner una imagen de verdad porque si se pone imagen de verdad iba a contradecir lo que estaba haciendo. Este vídeo es de TikTok, por eso está en chino. Así que la intención esta de mentir creo que lo que revela es que el barco sí ha sido alcanzado de alguna de las maneras. Después parece, yo lo estuve viendo otra vez el Twitter de este hombre y parece que puso otra imagen que también volvieron a criticar porque también era falsa, ¿no? Por la fecha, pero era de hace 2 semanas. Pero eso le ha visto que está borrado, o sea, yo imagino que lo habrán quitado de medio, no tuve la precaución de guardarlo. Pero han sacado una foto de satélite que ya digo, no sé la veracidad que pueden tener. He visto 4 o 5 imágenes de este tipo y parece que esto que se ve más claro puede ser en la superficie del barco, que se ve que bueno, el barco tiene una especie de lateral, ¿no? Que es la prolongación donde aterrizan los aviones. Y lo que se está moviendo puede ser una columna de humo que ha podido estar soltando, por lo menos en los momentos posteriores al impacto. Así que, bueno, ¿dónde está el barco ahora? El barco se estuvo moviendo hacia el norte, saliéndose de la zona más cercana a Yemen y entrando en las aguas de Arabia Saudí. También fue atacado, o se dijo que se le atacó también en esa agua de Arabia Saudí. Y
el barco se ha dirigido al puerto de Jeddah, en Arabia Saudí. Con lo cual, bueno, pues no sabemos si se van a conseguir imágenes, si ha habido de verdad llegadas, si ha habido impactos, si ha habido incendios, pero el barco ha salido huyendo. Eso está claro, ¿no? Ha sido atacado como mínimo 2 veces y es posiblemente que esté dañado. Es muy difícil tumbar un portaaviones con un misil. Obviamente es algo bastante complejo porque eso, bueno, pues, están muy blindados y muy protegidos para que te lo puedas tumbar. Pero sí, si le has hecho una vía de agua, si le has tocado motores, si has tocado, pues la verdad es que al final pues tiene que ir a reparación y tendrá que quitarlo de la zona de guerra. Así que, digo, sin saber exactamente qué ha sucedido, simplemente analizar esa imagen que puso el propio capitán, que era, digo, auténticamente falsa, y esta imagen posterior que hemos conseguido también por ahí por la red. Así que igual nos enteramos de verdad de lo que ha sucedido dentro de unos días. ¿Sabéis que el barco, un barco británico, que era uno de los barcos estrella de su flota, al poco de llegar a la zona del Golfo de Adén, tuvo que volver y también visiblemente tocado? O sea que capacidades, desde luego, los días tienen y la están demostrando. Vamos adelante. Bueno, este es una composición con inteligencia artificial de los daños o de cómo podía estar el buque y los tres barcos que lo acompañan. Pero bueno, más que nada es una broma, ya que no hay imágenes de verdad, pues la inteligencia artificial sirve para todo. Bueno, y decía que no había una sola sorpresa, sino que había dos. Los yemeníes acaban de crear un misil propio y lo han utilizado, este que estáis viendo en imágenes, y lo han utilizado para atacar el Rashad, creo que es el nombre árabe de lo que los sionistas llaman Eilat, ¿no? Además que el nombre es falso porque Eilat estaba en Arabia Saudí, en la que hoy es Arabia Saudí. Sin embargo, le han puesto el nombre porque estaba a no sé cuántos kilómetros, pero para que coincida con los nombres bíblicos, pues se inventan ellos sus cositas, ¿no? Como suelen hacer. Bueno, pues el misil este ha atacado Eilat, o ha atacado Merrashat, y parece, ellos dicen que con buen tino, con buen acierto, pero lo interesante es que es un misil de producción propia que tiene mucha capacidad de vuelo, de alcance, y bueno, pues le han puesto el nombre Palestina, porque evidentemente están comprometidos con la causa palestina y con el apoyo a la resistencia, en este caso en Gaza, ¿no? Allá donde se encuentra. Así que magnífico. Y aquí tenemos, bueno, este no es el misil palestino, pero es un misil ya lo veremos, ya lo mostrarán en el próximo desfile. Bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar de nuevo de un plan de paz, de un plan de paz de 3 fases, de 6 semanas cada fase, 42 días. La primera fase se intercambian mujeres, ancianos, o sea, personas mayores y heridos. La segunda fase, el resto de los militares que queden todavía en manos de Hamas y del resto de la resistencia. Y finalmente, en la tercera fase, pues empieza la reconstrucción de Gaza y eh, se intercambian los cadáveres de los guerrilleros o de las fuerzas ocupantes que tengan cada una de las dos facciones. Vale, ese es el plan. Ahora, ¿dónde está la diferencia grande? Eso yo digo, lo hemos presentado ya varias veces con algunas de las modificaciones que han hecho uno y otro. ¿Dónde está la diferencia? Pues que eh, Israel dice que no quiere firmar un acuerdo de paz que le obligue a parar la guerra, que no va a parar la guerra nunca hasta que no cumpla su objetivo. Y desde luego, como hemos dicho siempre, jamás no va a dar su brazo a torcer, voy a soltar mi activo de negociación o mi activo más importante para parar la guerra, lo voy a dar antes de pararla para que después la guerra siga y después empiecen a matar a los propios palestinos que se han soltado, ¿no? Con lo cual, bueno, la cuestión ahora es quién dice que no y quién le dice que no a Biden, porque los medios de comunicación lo van a machacar. Y bueno, pues están ahí jugando un poco con lo que sería la respuesta. Han pasado 241 días ya de genocidio, estamos ya prácticamente entrando en el octavo mes.
Las víctimas son ya prácticamente 37.000 más los 10.000 desaparecidos. Estamos ya prácticamente en 50.000 víctimas, con sumando todo. No cambia mucho, el 2 y pico, 2 y poco por ciento de la población civil y prácticamente el 5% de la población de Gaza herida o asesinada, como hemos visto ya en tantas ocasiones. Bueno, Wall Street Journal dice que, bueno, este es un análisis que hace directamente, me dio a Wall Street Journal, no lo he podido leer entero porque está capado, pero, perdón, qué sensible. La propuesta de tregua permite a Israel reanudar los combates en cualquier momento. O sea, pasa la primera 42 días, soltamos a 40 o 50 personas, a otras 40 o 50 en la segunda, y en el tercero empezamos otra vez eh, a atacar porque el acuerdo que firmamos me lo permite. Porque a ver, no se conoce realmente el texto literal, o por lo menos no, porque además también ha sido retocado por Israel para adaptarlo a sus eh, objetivos, ¿no? Y aquí lo que dice o un insider que lo ha comentado es que Israel podrá reanudar los combates en cualquier momento cuando considere que las negociaciones son útiles para sus intereses. A ver. ¿Qué en manos de Israel que diga que las negociaciones son inútiles? Ostras, si tú me dices que te tienes que autoasesinar a Hamas y la yihad, se tienen que autoasesinar porque tienen que desaparecer y tú no quieres, pues entonces, no siento, no puedo negociar. O sea, que me faculta a seguir la guerra. Con lo cual, si dejas en manos de los locos estos sionistas que la capacidad de volver a la situación que tenemos hoy en día, pues para eso no hay ningún tipo de tregua que valga. O sea que yo creo que no se va a firmar. Y hace, no sé, creo que fueron 3 horas aproximadamente, sí leí que jamás también iba a rechazarla. Pues bueno, fijaros. Esto es lo que decía, creo que era el país. Netanyahu rechaza un alto al fuego permanente que no contemple la aniquilación de Hamas y pretende que Hamas lo firme. Es que eso es lo que añado yo, ¿no? O sea, que realmente es imposible que haya ningún tipo de acuerdo, entre otras cosas, porque en el momento que haya acuerdo, el gobierno se rompe, se van a los dos tipos que he puesto ahí, el Motri y el Ben-Gvir, y Netanyahu pues, se enfrentaría a la cárcel o a lo que fuera, ¿no? Bueno, aquí está la respuesta, que dice que jamás no aceptará la propuesta de paz de Estados Unidos. Ya digo, esto fue de Al-Mayadin de hace, vamos, un Telegram de Al-Mayadin de hace un par de horas o 3 horas. Y que, claro, lo que piden es una garantía de un alto al fuego definitivo. O sea, que es que es lo menos que se puede pedir y lo que todo el mundo entiende. Lo que decía el Wall Street Journal, decía, hombre, queremos que eso de que si se le faculta a Israel de volver a la guerra, eso no le va a gustar mucho a Hamas, que creo que no le va, creo no, o sea, que eh, es de absoluto sentido común, ¿no? Lo que pasa es que ni el Wall Street Journal es capaz de decir que es imposible, ¿no? Yo digo, esto es otra tregua trampa que se le presenta para acabar pues, con la imagen que tiene la resistencia y con la empatía que prácticamente los pueblos del mundo, la opinión pública del mundo y muchísimos gobiernos del mundo están demostrando con Palestina y en este caso contra el Estado sionista, contra Israel. Fijaros, un inciso. El otro día sabéis que estuve en Córdoba, estuvimos ahí charlando, a ver si puedo subir el vídeo, y estuvimos hablando con gente de Palestina, de la comunidad palestina que vive allí, ¿no? Y me dijeron, y yo os lo repito tal como él lo comunicó, que lo que está haciendo en este momento, o lo que están preparando el Estado sionista, son una serie de atentados de falsa bandera para intentar llevar a la gente a enfrentarse a la propia resistencia. Porque en este momento incluso todo el mundo sabe que la resistencia es absolutamente necesaria, porque si no, no habría ni Estado palestino, ni habría causa palestina, ni habría nada. Y hay muchísima gente que ya se está cuestionando la versión oficial de decir sí a Palestina, no a la resistencia, no a la resistencia armada, etcétera. Y entonces, pues, para que esa gente no cambien de bando, entre comillas, lo que están intentando es pues, montar un atentado contra civiles en Jerusalén o en algún sitio para que la simpatía que se tiene con la causa palestina
pues vuelvan un poco al redil donde estaban antes del 7 de octubre. Entonces, bueno, yo, como le dije a este compañero palestino, lo iba a repetir en público cuando pudiera y os pediría que la manera incluso de parar una cosa de esta cuando ya se ha llegado a los medios de comunicación, ha llegado a muchos sitios, pues evidentemente todo el mundo va a saber que esto es lo que estaba preparando el Estado sionista y no va a manchar la resistencia. Ha pasado así muchas veces. Bueno, los rusos lo llevan haciendo en Ucrania mucho tiempo, cada vez que se enteran de algo, o incluso en Siria se ha hecho también muchas veces, cuando se tiene información de inteligencia de que tal grupo de Al-Qaeda, no sé qué, iba a actuar, pues se decía unos días antes y al final pues se desarticulaba la operación. Bueno, ya digo, estos dos individuos que he mostrado antes han dicho que si se firma no hay tutía, no se va a... se rompe el gobierno y Netanyahu se tendrá que buscar otra coalición, si es posible, probablemente elecciones, la gente está en la calle, yo creo que todo el mundo ahora mismo, o la mayoría del pueblo o del Estado sionista está en contra de Netanyahu. Y fijaros, es que también ha sucedido estos días atrás. Las IDF han reconocido que han matado a otras cuatro personas que estaban vivas, que se llevaron el 7 de octubre, que algunos de ellos han salido en vídeos de la resistencia, que lo hemos podido ver en estos meses anteriores, y que bueno, que están muertos, siguen sus cuerpos en manos de Hamas, estarán en algún túnel, en algún escombro, en algún sitio, pero claro, eh, lo que incrementa ya el número de secuestrados, de presos, como queráis decirle, de israelíes que Israel ha matado, están ya en 43. Y eso ha provocado, evidentemente, otra gran manifestación contra el señor Netanyahu y su gabinete de guerra. 39 ימים שהם בעזה! מאתיים שלושים ותשעה ימים אזרחים ישראלים, נשים, גברים, חיילים וחיילות ושני ילדים עדיין בעזה, מופקרים בעזה! מאתיים שלושים ותשעה Como veis, las manifestaciones son cada vez más grandes, cada vez son, en este caso no se han visto disturbios, pero ya se les está reprimiendo cada vez más porque están poniendo en peligro la coalición de gobierno y la propia subsistencia de Netanyahu desde el punto de vista político. Mira, otra noticia interesante que a mí por lo menos me ha molado. Ya no estamos diciendo que no vamos a dejar que los colonos violentos que forman parte de no sé qué vayan a la Unión Europea o que vayan a- a Estados Unidos, ¿no? Como se han hecho con algunas sanciones, sino que en este momento hay un país pequeñito, país tal, que está prohibiendo que entre cualquier persona de Israel simplemente por solidarizarse con la población palestina. Me parece un ejemplo a seguir a un país de estos que imagino que vivirá fundamentalmente o en gran parte del tema turístico, ¿no? Y que esto bueno, se lo tomarán muy negativamente todos los judíos del mundo mundial y probablemente pues, pueda tener algún tipo de repercusión negativa incluso en el tema turístico. Pero bueno. Ahí tenéis un acto de valentía de las Maldivas. Bueno, ¿acordáis de la que se nos ha dado para la construcción de ese supermuelle donde se iba a arreglar el problema humanitario en Gaza, ¿no? Que luego vimos que no era ni siquiera, no se arreglaba ni un 20%, no llegaba ni un 20%. Hacía falta como 5 o 6 muelles como este, flotantes, para que pudiera llegar la ayuda que Gaza necesita diariamente, ¿no? Bueno, pues ha habido unos días de ciertas tempestades, de ciertos oleajes en el Mediterráneo, que sabéis que el Mediterráneo es un mar, eh, especial, es un mar casi cerrado, ¿no? Tiene un pequeñito estrecho por donde, pero que es un mar bastante tranquilote,
al fin y al cabo, si comparamos con el Pacífico, con el Atlántico, etcétera, con esos océanos, pero la plataforma esta que construyen los gringos, que se han gastado prácticamente 300 y pico de millones de dólares, pues a la primera tormentita mínima que ha habido, pues se ha desbaratado. La han tenido que desmontar, se la han llevado al puerto de Asdod y no sé cuántos días ha estado activa, pero prácticamente nada. O sea que ha sido un bluff con el que querían lavar la imagen, querían decir que estamos haciendo lo posible, que somos, como han llegado a decir, somos el país que más ha ayudado a los palestinos, ¿no? Que dicen los cabrones del gobierno norteamericano, que sin embargo siguen diciendo que a pesar de la invasión de Rafah, que a pesar de la bombardeo de Rafah, que a pesar de las matanzas que está viendo que ha habido, de la matanza del campo, del campo este de tiendas de campaña, etcétera, no se han pasado las líneas rojas que acababa de establecer o que había establecido el gobierno norteamericano para cortar la ayuda al Estado sionista o seguir mandando armas. Lo peor todavía, ya no, bueno, esto es lo que estaba comentando del puesto de Asdod y que bueno, veremos cómo. Noticia importante, otra noticia importante que esto no es que se tenga, yo creo que conforme pase el tiempo, si se quiere aumentar la duración de la guerra, que dice Netanyahu que quiere que como mínimo llegue hasta finales de este año, pues para acabar con Hamas, pues ya va viendo, después del pronunciamiento del Tribunal Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, está habiendo pronunciamientos como este, ¿no?, de Países Bajos, donde han dicho que le han prohibido que le vendan a Israel o que se le envíe a Israel material de repuesto para los aviones F-35. Y esto ya es directamente por un juicio, bueno, por un juicio, por orden judicial, y lo tiene que cumplir so pena de que tenga que dimitir el político que haga lo contrario, ¿no? Así que si esto se va poco a poco aumentando, si van cayendo denuncia tras denuncia, al final, bueno, a pesar de los países que incluso son más proclives hacia el Estado sionista, pues van a tener que cortar esa ayuda. La von der Leyen me dicen que está muy preocupada de que pueda ser condenada por ayudar a cometer un genocidio. Lo mismo pasa con la gente de Biden y compañía, y sabéis en el periodo en el que estamos, ¿no?, de elecciones. Bueno, y está aquí el señor Sleepy Biden, que creo que se ha despertado y está despertándose y ha dicho que bueno, que sí, que lo que llevamos diciendo aquí meses, ¿no? Que Netanyahu está prolongando artificialmente la guerra para poder seguir vivo, porque en el momento en que corte con la guerra no tiene nada que hacer y ya digo, será juzgado o tendrá que huir a Estados Unidos, que es el único sitio donde lo van a admitir. ¿Y por qué digo lo de Estados Unidos? Porque esto ya pasó en su momento y la historia se vuelve a repetir. En aquel caso era con Obama, que intentó no, apoyó, bueno, se abstuvo, no vetó una resolución contra los asentamientos ilegales. Y entonces, bueno, pues estaba ya el tiempo de descuento, como suelo decir. ¿Y qué sucedió? Pues que los diputados sionistas de las dos cámaras, los congresistas de las dos cámaras, invitaron a Netanyahu a dar una conferencia en contra de los deseos del propio presidente del gobierno. Pero, fijaros, esto es algo que en muchos países no se entiende. Si el presidente del gobierno, no sé, del Partido Socialista Obrero Español, le dice a los suyos que no inviten a Netanyahu a hablar en el Parlamento, pues directamente hay lo que llaman, en fin, obediencia de partido y evidentemente no lo van a hacer. En Estados Unidos el presidente no manda absolutamente nada y alguien como Netanyahu en este momento se puede dar el pasote de decir, paso por encima del presidente de un país y voy a dar un meeting para contar mi guerra a una especie de reunión de la bicameral, ¿no? De las dos. Y en este caso el Sander, que empezó siendo, pues sabéis que es judío y tal, empezó siendo un supporter de Netanyahu y tal, pues cada vez está, al menos públicamente, diciendo lo contrario en los foros en los que participa.
Así que bueno, dejamos un poco el tema palestino, nos vamos a Ucrania y es lo que os decía, digo, el lugar donde uno tiene vamos, no me quejo de donde vivo, ni me quejo de mi tierra, ni muchísimo menos, ¿no? Pero estamos en una zona tan geográficamente tan compleja que aquí nos pasa de todo, ¿no? Tenemos bases norteamericanas, tenemos colonias británicas, tenemos el paso del estrecho. Ahora todos los buques que no pueden entrar por el Mar Rojo tienen que pasar por el estrecho de Gibraltar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también pasa, bueno, se decía que el puerto de Algeciras, en su momento, los datos que tengo son de hace unos años, no es un tema que siga, pero sí se decía que el puerto de Algeciras era el puerto donde había más tráfico de armas en el mundo. Sabéis que es uno de los puertos de contenedores más importantes que hay también en Europa. Y ahí entraba absolutamente todo y mucho de lo que entraba, además de drogas, etcétera, etcétera, son armas, ¿no? Así que bueno, ¿qué ha sucedido? Este es el periódico de mi localidad y dicen que ha habido un tiroteo en una población muy cercana aquí y que se realizó con armas enviadas a la guerra de Ucrania. Ya digo, esto es una zona, de zonas de paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, en ese estrecho. Es una zona de paso entre Eurasia y África. Estamos en un hotspot, como dicen los teóricos del mundo, una zona muy clave del mundo, y por aquí, ya digo, pasa absolutamente de todo. Ya digo, en este caso, drogas y también armas. Y bueno, pues para que cuando decíamos eso, que nos decíamos que eran unos alarmistas, etcétera, etcétera, resulta que los narcos que están traficando con hachís desde Marruecos hacia Europa, pues cuando se vieron atacados, sacaron sus armas automáticas y resultaron que son armas militares de las que se habían cedido por algunos ejércitos europeos y norteamericanos a Ucrania. Así que, ya digo, cualquier día se escapa una bala por aquí y son balas de las que le hemos regalado a Zelensky y que la gente de Zelensky lo que ha hecho ha sido vendérsela, en este caso, a narcotraficantes, pero imagino también que a los Al-Qaeda, etcétera, etcétera, estarán surtiéndose todos estos grupos de las armas. Y yo dice, a ver. Y tú dices, bueno, antes tenían acá, ¿no? Porque lo que había en el mercado de armas duraderas, como el AK-47, etcétera, es lo que tenían estos grupos de narcotraficantes. Pero ya se está hablando de que los Javelin, los anticarros, los antiaéreos, estos, los Manpads, etcétera, han podido caer también en manos de esta gente y ya se hablaba de que, por ejemplo, cuando un helicóptero en el estrecho va persiguiendo una narcolancha, pues en un momento dado, o bien con un arma automática potente, o bien con algo superior, son capaces de tumbar a un helicóptero, ¿no? Con lo cual el tema se agrava enormemente. Bueno, pues que sepáis que esto no era cuando lo decíamos, no eran cuentos, no eran invenciones, no eran exageraciones y que ya están estas armas en Europa y que cualquier día las podrán utilizar contra cualquiera. Así que, bueno, adelante. Eh, uf, el tema está, ya os decía en un principio que me acaban de preguntar si estamos preparando algún tipo de manifestación contra la guerra que supuestamente se viene sobre Europa. Se está hablando de levas obligatorias, se está hablando de volver al servicio militar en Alemania, en algunos otros países, porque no hay ejército que es suficiente para enfrentarse contra el poderío ruso. Hoy ha dicho Stoltenberg que se sorprende de la gran capacidad industrial que ha tenido Rusia, que no la ha tenido ni la OTAN ni Estados Unidos en su conjunto para producir el volumen de armas que se necesitan para la guerra. La guerra sigue tal como iba. Cada día ayer se reconquistó otra pequeña localidad, Solchi, y ya digo, hay un montón de ellas que siguen estando cercanas y que irán cayendo en los próximos días. Y bueno, pues parece que después de haberle surtido de tanques o de aviones, de munición, de mil cosas, que iban a cambiar las reglas de juego de misiles de largo alcance, los attacks, los lanzaderas múltiples, los HIMARS y todo esto, no ha servido para nada. Rusia sigue poco a poco, eso sí, pero conquistando terreno y destruyendo todo lo que se manda.
Y ahora parece que lo más importante es que se manden a Ucrania nuevos misiles de largo alcance para poder atacar a Rusia dentro de su propio territorio. ¿Vale? Vamos a ver, no, no por machacaros toda la semana con la misma historia, pero sí me interesa que sepáis cómo evoluciona, o para que tengáis una idea de qué tipo de guerra se está haciendo, cómo han evolucionado los derribos, ¿no? La destrucción de equipamiento militar. La última que nos vimos fue hace 2 semanas, hace 14 días. Han caído 8 aviones en ese momento. Imaginaros que si caen, ponle 4 aviones semanales y vamos a mandar, pongamos que 40, 50 o 100 aviones de F-16, ¿en cuánto tiempo se quedan los F-16 sin nada? Y ya que podemos mandar, o sea, que ya nos vamos desvistiendo para vestir a los ucranianos, ¿no? El helicóptero, sin embargo, no ha caído ninguno, apenas han entrado en combate, pero se han destruido 700, más de 700 drones en 14 días. Una auténtica salvajada. La guerra que estamos viendo, básicamente, es una guerra de drones. También de artillería, han caído 374 eh, eh, pro- por artillería, o sea, me refiero a- a cañones, a autopropulsados, o sea, ahí entran no solamente lo que es un cañón, como se ve aquí en el dibujito, sino algo que parecen prácticamente, que realmente parecen tanques, ¿no? 374 unidades de lanzamiento de artillería que han caído en 14 días. Los SAM, sistemas antimisiles, son sistemas antiaéreos, bueno, que tampoco, realmente en este momento no se puede destruir mucho porque se lo han ido cargando, ¿no? Blindados, que no solamente son tanques, aunque lo ponga así en el icono, son varios tipos de los Bradley norteamericanos, etcétera, pero también los tanques, ¿no? Los tanques no son, serán, no sé, unos cuantos cientos o más de 1000 cada vez que probablemente hayan caído. 151 tanques de una semana hacia otra. Lanzacohetes múltiples. Ahí sí están los HIMARS, los CAESA, los HIMARS norteamericanos, los CAESA franceses, algunos alemanes que son casi casi los que están dando mejor resultado, algunos checos que están también moviendo últimamente, etcétera. 23 lanzacohetes. Y de hecho, se están cebando bastante con este tipo de armas porque como han dado permiso ahora a atacar a Rusia, pues dice, bueno, antes que nos ataquen vamos a destruir todo lo que podamos, ¿no? Y prácticamente se están dedicando a cazar todo lo que puedan de vehículos lanzaderas, digo, múltiples, ¿no? Que son los que más daño hacen. Y en vehículos, pues también han caído 422 en estos 15 días. Ya digo, lo principal que ha sido derribado son 700 drones y 300 unidades artilleras de cierta entidad. O sea que brutal. O sea, la cosa es impresionante si sabéis un poco o podéis consultar con lo que vuestros respectivos países disponen de aviones o de helicópteros o de blindados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a dar una vueltita al tema. Sabéis que dentro de unos días, para semana, hoy estamos a 4, bueno, vamos a ver cómo se está pergeñando una especie de conferencia o cumbre de paz en Suiza, que en principio parecía que iba a ser de verdad una cumbre de paz en la cual se iban a negociar los términos de un acuerdo entre las partes. Luego se dijo que no iba a ir Rusia. Luego intentaron que China sustituyera a Rusia y que hiciera un poco de la defensora de sus intereses. China ya ha dicho que no va. Biden parece que tampoco va. Muchos ministros occidentales que iban a ir al final mandan, o sea, hay un caso que era un ministro de la discapacidad, creo que de Australia, iba ahí, que no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Y parece que lo que era una cumbre fantástica, que en principio digo, iba a sortear un problema, pero luego iba a ser una especie de cumbre de hooligans de Zelensky, pues al final se va a quedar bastante, bastante vacía de contenido y de representación institucional. A colmo, hace como una semana, 6 días, se filtra el texto final de la conferencia, ¿no? Que esto está pactado con antelación
Y bueno, se han enfadado también, primero porque bueno, parece que está todo cocido y que ese texto habla de tres cosas, ¿no? De la seguridad de navegación, Mar Negro, etcétera, la seguridad alimentaria por el tema del grano, la seguridad nuclear por el tema Zaporilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y algunos temas humanitarios, ¿no? Pero ni siquiera se le pedía a Rusia que se retirara, con lo cual se ha creado una polémica fuerte sobre esta historia. Al final parece que, como no oiga a nadie, van a mandar a Kamala Harris, ¿no? Que es lo mismo. Y bueno, pues veremos quién va y para qué sirve, que no sirve absolutamente para nada. China parece que está trabajando en una especie de otra cumbre en la cual sí están representados ambos países, y, o sea, Rusia y Ucrania en este caso, aunque los curadores de Ucrania, sean los gringos, sean los británicos, o sea, la OTAN en general, pero bueno, que sí, una cumbre que sí se discuta de verdad, pues los puntos para un acuerdo, que esto no va a suceder aquí, que este hombre pedirá a que le manden más armas y ya está. No hay países, fijaros, como Arabia Saudí, que han dicho que no van a mandar a nadie. O sea, otros países como, no sé, como Pakistán, que dicen que ellos son neutrales, que no quieren participar en una farsa de apoyo a Ucrania. Y así con un listado enorme. O sea que veremos si esto al final se queda en la OTAN y poquito más, ¿no? Bueno, seguimos adelante, vamos a ir acabando. Y simplemente deciros que cuando nos están hablando de Ucrania, nos están hablando de democracia, nos están hablando de qué hacemos allí, que no estamos jugando democracia en Europa, etcétera, es absolutamente falso. Yo creo que a esta altura no merece casi que nos paremos mucho, ¿no? Pero sabéis, la oposición está encarcelada, han matado a algunos de ellos. Hay un montón de televisiones que han sido cerradas, no es que hay una opinión posible, la de Zelensky y la de la OTAN. Se han ilegalizado hasta 11 partidos políticos que ganaban las elecciones, como el Partido de las Regiones, como otros así. El Estado tiene el racismo metido en su propio ADN, ahí tiene leyes de prohibición del ruso, etcétera. Bueno, y que no se le aplica a determinadas comunidades étnicas, no se les aplican las leyes porque no tienen, o sea, no tienen derechos ni siquiera a ellos, ¿no? Como los eslavos, etcétera. Eso está en algunas leyes que promulgó, eh, no sé si fue Zelensky o el presidente anterior, pero bueno, igualdad. El sindicalismo prácticamente está perseguido, por supuesto, los partidos comunistas están ilegalizados, el ejército, bueno, o sea, el nazismo está en el ADN de este gobierno, igual que dije del racismo, Stepan Bandera y todos los nazis que colaboraron con Hitler son ahora adorados en las tribunas públicas, han estado corruptos, acabamos de ver un ejemplo de cómo las armas, parte de las armas que llegan las venden. El ejército en su momento era un 40% neonazi, posiblemente en estos momentos sea mucho más, e incluso se han dignado a prohibir la Iglesia Ortodoxa porque la Iglesia Ortodoxa tenía, como en el Vaticano es para los católicos, para los ortodoxos la Iglesia de Moscú, y han roto con ella, han creado una especie de cisma, porque todo lo que sea suene a ruso, ha- han, han quemado alguna iglesia, han robado en alguna iglesia, han metido a algún cura en la cárcel. Esto es lo que está pasando en Ucrania y esto es lo que nos quiere meter dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea. No creo que llegue a ninguno de los sitios, porque entre otras cosas, Ucrania no va a llegar a ser el país que conocíamos de hace 4 o 5 años. Bueno, a esto me refería de lo importante de este momento, que puede tener incluso una capacidad de llevarnos a una guerra nuclear en Europa. Y porque Biden no, Biden ha dicho que él no quiere crear, que por su culpa se llegue a una tercera guerra mundial y se está dando pasitos para atrás, pero los europeos que se han vuelto prácticamente locos, los europillos, como dicen algunos, se han vuelto o nos hemos vuelto locos y parece que no hay ni líneas rojas ni vamos a parar nunca de subir la tensión en la zona. Bueno, pues básicamente Europa le había ya dado permiso a Zelensky para que utilizara las armas que se le están enviando sin ningún tipo de control y que puedan atacar directamente sobre territorio ruso. Y Estados Unidos, que en teoría no quería, pues bueno, al final también ha tragado.
y dijo eso, esta noticia del New York Times fue de, creo que de antes de ayer. Bueno, pues, ¿qué dice Rusia o qué está pasando? Hoy ya ese permiso que se le ha dado para atacar el interior del territorio ruso ya se ha utilizado. No me creo que haya sido atacado, o sea, atacado o destruido el sistema antiaéreo en Belgorod, pero sí que haya sido atacado como si han reconocido en este momento. Pero yo quería decir un par de cosas. Para empezar, eh, sabemos que Belgorod se había atacado ya con HIMARS, se había atacado con armas occidentales en varias ocasiones y lo que sé, algunas veces se habían cargado con munición de racimo y se había tirado directamente sobre un mercado, un día de mercado, en hora de mercado, en hora máxima de máxima afluencia. Y se mató un montón de gente. Hace poco se volvió a atacar en Belgorod y se tumbó un piso completo, o sea, o por lo menos una entera de un edificio de muchas plantas, donde hubo también un montón de muertos. O sea, que con permiso tácito o explícito se ha ido atacando desde hace mucho tiempo. O sea, esto nuevo, no sé, en teoría, además están diciendo que no se use que se va a usar para atacar los sitios donde están atacándose a los ucranianos. Bueno, y que eso es a todas luces legal, atendiendo al derecho internacional. Bueno, vamos a ver qué hace Rusia. Primero qué dice y luego qué hace. Ya digo, lo primero que ha hecho fue cargarse todas las baterías posibles desde las que se podía disparar a Rusia. Pero tenemos aquí a Peskov, que ha dicho que bueno, esa era una línea roja, ¿no? Atacar internamente, y la otra era enviar soldados. Ya hemos dicho que igual que se ha atacado en algunas ocasiones anteriores a Belgorod, eh, también se había mandado a muchas soldadescas, a veces sin la banderita de la nación de la OTAN en el pecho, simplemente como mercenario, legión extranjera, como se le quiera llamar, y ahora lo único que se va a cambiar es que van a hacerse visibles, pero van a ser los mismos que estaban manejando pues todo este material porque que nadie se confunda. Cualquier material de estos supermodernos de la OTAN que se le envía a Ucrania, al final no lo va a manejar un ucraniano, lo va a manejar eh, pues un americano, un británico o un francés. Y ahí se le van a dar las coordenadas con unos satélites normalmente norteamericanos. Se va a dirigir todo, o sea, mejor se lo pone a otro para que le baje el dedito y le dé el botón. Pero prácticamente el resto lo va a hacer la OTAN, con lo cual son ataques directos de la OTAN sobre el terreno profundo de Rusia. Y bueno, ¿qué ha dicho Peskov? Pues que cuidado, que los soldados que estén ahí disparando contra Rusia, desde luego no van a tener inmunidad por el simple hecho de ser extranjeros. Y entonces contestándole a Macron, le ha dicho que da igual, que van a atacarlo. De hecho, ya conté también hace 2 semanas que se atacó un edificio y pudieron morir o estar heridos de mucha gravedad alrededor de 300 personas que prácticamente todas eran extranjeras. Con lo cual, cuidado. También se ha pronunciado la Sájarova, María Sájarova, ha llegado a decir que Moscú no va a dudar en tomar represalias, según informó Europa Sur, que es otro periódico de mi tierra, FFC, no recuerdo, me acordaba justamente. Sájarova dijo que los posibles objetivos a los cuales va a atacar Rusia incluyen no solo bases en Ucrania, sino también en instalaciones militares en Gibraltar, las Islas Malvinas y en algunas zonas de África como Sierra de Leona, donde tienen bases militares. Con lo cual, ya digo, yo vivo al lado de Gibraltar y me puede caer otro pepinazo justamente desde Rusia, que también en su día Medvedev dijo, también creo que puse aquí el vídeo en su momento, que Medvedev dijo que había puesto los misiles más potentes que tenían en aquel tiempo, militares no tácticos, sino estratégicos, apuntando a la base de Rota que está aquí detrás. Con lo cual, fijaros cómo está el tema. No sé si, porque bueno, Gibraltar es una colonia muy pequeñita, donde viven mucha gente hacinada al lado de las instalaciones militares y un ataque ahí pues tendría una repercusión en vidas civiles enorme, ¿no?
Malvinas está bastante más deshabitada y la verdad es que no sé tampoco cómo funcionan las bases militares de Reino Unido de Sierra Leona. Pero bueno, ahí están. Ahí han sacado esto y creo que a Putin se le puede ir acabando la paciencia. ¿Por qué lo digo? Porque hombre, la cosa le va bien. Eh, a veces tú dices, bueno, ¿para qué vamos a una escalada muy potente que nos pueda crear enemistades, etcétera? O a una relación mucho más contraria a Rusia en el resto del mundo. Sí, poquito a poco pues vamos ocupando Novorossiya y por supuesto el Donbass y tenemos Crimea. Pero se van poniendo una serie de líneas rojas que se van saltando Europa y la OTAN y Estados Unidos una y otra vez y parece que no hay una contestación firme del Kremlin. Entonces, hay muchos analistas que están diciendo que ahora toca, que cuando empiecen a atacarle, como esa noticia que hemos puesto de Belgorod, de Santiago, que bueno, que al fin y al cabo sí es verdad, pues es una instalación militar, pues es un camión militar, no es nada grave, pero veamos que Rusia se ha dicho tantas veces que no va a permitir que se pase una línea roja, es el momento de impedirlo. Así que cuidado, cuidado, cuidado. Y aquí está, además era la noticia del día de hoy, eh, que se amenazaba con atacar directamente Gibraltar por la participación en la guerra ucraniana. Así que, bueno, antes de irnos, vamos a tocar un poquito algunas noticias de otros sitios del mundo. A mí esta primera noticia, la verdad es que me ha puesto súper feliz porque podría ser el principio del fin de la liberación total, completa de Siria, ¿no? Sabéis que Turquía tiene ocupada una parte de Siria, en el norte, pero además tiene una provincia, que es la provincia de Idlib, donde está apoyando a milicias de Al-Qaeda, porque no se pueden llamar de otra manera, Hayat Tahrir al-Sham, una marca blanca de Al-Qaeda, que se van cambiando el nombre para que no lo reconozcan, pero no es Al-Qaeda. También están allí una milicia uigur de los chinos, que también tienen un par de localidades fortificadas, etcétera. Pero si Turquía deja en manos de Siria el control de la frontera y deja de apoyar a Al-Qaeda y a algunas milicias turcomanas y demás que pueda haber allí, prácticamente esto se acaba. Se acaba en cuestión de meses. ¿Qué quedaría ocupado de Siria? Pues la zona del este, ¿no? Donde están los americanos, que tienen unas cuantas bases militares allí, que también están siendo cada vez más hostigadas, entre otras cosas por la milicia de Irak, etcétera, etcétera. Y no creo que tardase mucho en irse bien. Así que, bueno, esto es un inicio de conversaciones que puede haber. Y bueno, habrá que llegar al compromiso de que la frontera pasa a manos directamente del ejército sirio y que va a ser plenamente vigilada para que los kurdos no la utilicen de zona desde la cual se ataque a Turquía. Bueno, pues inshallah, ojalá se cumpla y vamos adelante. El señor Boric ha anunciado que se suma al juicio por genocidio con Sudáfrica. Cuantos más mejor. Y es una muestra de cuán solo puede llegar a estar el accionista. Y bueno, esperemos que vayan sumándose mucho más, incluso mi propio país, ¿no? Que lo dudo. Bueno, una noticia muy interesante, que igual había que hacer ese mismo estudio en el resto de países de la Unión Europea, que es que las sanciones que le estamos haciendo a Rusia, al final Rusia está creciendo a unos niveles bastante altitos, a pesar de todos los pesares, y sin embargo a un país como Italia le ha costado ya 15.000 millones de dólares el hacer el seguidismo de la política norteamericana y romper las relaciones con Rusia cuando Rusia
no teníamos que haber hecho eso jamás, tenemos que haber acordado un sistema de protección común para toda la Unión Europea y nos iría muchísimo mejor, tendríamos hidrocarburos muchísimo más baratos, no habría ningún tipo de tensión en la zona, ni estaríamos pagando un precio tan altísimo como también en España lo han pagado algunos agricultores, lo han pagado algunos sectores que han visto cómo se cortó sus importaciones a Rusia, que además ya no tienen vuelta atrás, porque una vez que Rusia se ha puesto a autoabastecerse de muchos tipos de materias primas, ya una vez que se levanten las sanciones y se levantan, pues dirán, ya no necesito pues tal producto de España, porque ya los crío yo a un precio sin transporte, etcétera, y además no soy dependiente de nadie. Con lo cual, son mercados que hemos perdido ya para siempre, ¿no? Bueno, ha ganado, como se esperaba, Claudia Sheinbaum las elecciones de México, a pesar de que han dicho que van a denunciarlo, que hay algunos errores, pero bueno, la diferencia es muy aplastante y está clara. Vamos a ver no sé, qué postura toma en cuanto a Palestina. Ella lo que ha dicho que está a favor de los estados, ya sabéis que ella es judía. Y bueno, esperemos que al menos no saque los pies del tiesto. Sabéis que Hunter Biden está acusado de un montón de cosas, de un montón de delitos, y ha empezado, fijaros, han empezado los juicios contra Trump y contra el hijo de Biden casi a la vez, ¿no? Para que su padre siempre dice que apoya, que quiere, que admira, que tal. Bueno, pues este chico eh, era adicto a las drogas y fue a comprar la pistola. Es una tontería, realmente es muy norteamericano, ¿no? Y le dijeron que si tenía algún tipo de adicción, él dijo que no, mintió y entonces lo están acusando por haber mentido a la hora de comprar una pistola. Tiene muchos más juicios pendientes, mucho más relevantes. Pero bueno, ahí tenemos una muestra. Sabéis que este Hunter Biden pues tenía empresas, controlaba el tema de los hidrocarburos, la reventa del gas de Ucrania, bueno, etcétera, etcétera, que implicaría incluso al padre en algunos temas. Y también tenía que ver con los biolaboratorios de armas biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si va cayendo, aunque sea por cosas menores, e implica a su papi, tampoco está mal. Y esta es la eterna cancioncilla que la derecha, e incluso la izquierda, vamos a llamar izquierda parlamentaria, izquierda oficialista, hace, ¿no? Suna ha dicho que va a endurecer las políticas de inmigración para frenar a Nigel Farage, que lo califica de extrema derecha. No es él solo de derecha y el otro de extrema derecha. Pero para que no me gane, yo lo que hago es copiarle las políticas, con lo cual Suna pues, se convierte inmediatamente en extrema derecha, ¿no? Si es la cuestión que siempre están haciendo en este país bueno, en este subcontinente, ¿no? Porque lo que va a pasar con la extrema derecha en las elecciones del domingo que viene, lo veremos, pero va a ser una de las fuerzas más potentes que haya en el Parlamento Europeo. Alucina. Y bueno, esto es también muy gracioso, me ha encantado. ¿Sabéis que hace unos días aparecieron unos ataúdes en la calle, allí en París, y que ahora han aparecido con la bandera ucraniana y ahora han aparecido o en la Torre Eiffel, ¿no? Y entonces me pone a leer los periódicos y bueno, esto tiene pinta de injerencia extranjera. Y cuando te lees los titulares se queda ahí un poco y tal, y ¿quién va? Porque habían hecho algunas pintadas también en algún cementerio judío y tal, y esto es injerencia extranjera. Y al final te pone a leer el artículo y así es Putin. No puede ser de otra manera. Putin tiene la culpa de todo lo que pasa y Putin ha ido a París a poner unos ataúdes para que se asuste la población cuando se manden a sus soldaditos a Ucrania y vuelvan en la cajita de madera. En fin, creo que me habré dejado algunas cosas, he tenido no excesivamente tiempo para prepararlo, pero espero que al menos los temas principales desde el punto de vista antiimperialista hayan sido tocados y como siempre decimos en este y en otros muchos programas, hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros.